Aquí en Neo TV, a esta hora presentamos El Testimonial, comunicación profesional para el análisis y debate. Saludos amigos del Ecuador y del resto del mundo, bienvenidos a El Testimonial. Nuestro invitado de hoy es Juan de Dios Parra. El doctor Parra es actualmente secretario general de la Asociación Latinoamericana de los Derechos Humanos, ALDO. Breve historia introductoria. Ecuador tiene muchas cosas de las cuales sentirse orgulloso, y una de ellas es la fundación de la Asociación Latinoamericana de los Derechos Humanos, ALDO. Aquello ocurrió en 1980 por iniciativa del expresidente Jaime Roldós Aguilera. Roldós Aguilera precisamente tenía una de las iniciativas trascendentales que se convirtió en doctrina de América Latina. Él decía que había la necesidad de defender los derechos humanos en el continente asediado en aquellas épocas por dictaduras militares. Pero esa defensa de los derechos humanos, decía Roldós, no transgrede el principio de intervención en los asuntos internos de otros estados, porque los derechos humanos es de responsabilidad universal. Juan de Dios, muchas gracias por estar aquí. Qué honor a los tiempos saludarte. Bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias, Wilmer, y estoy muy feliz de encontrarme contigo en este espacio. Pues la ALDO sigue vigente. Sí, sigue vigente porque su consejo directivo ha decidido que sea un órgano permanente, dado que el tema de los derechos humanos en América Latina cobra cada vez más importancia. La consolidación de las democracias requiere de organismos no gubernamentales que desde la sociedad civil vayan acompañando los procesos democráticos para ir también incorporando la visión desde los derechos humanos a los avances y señalando los retrocesos. Claro. Y es importante señalarlo que esta entrevista la realizamos con Juan de Dios Parra, que se encuentra en Santiago de Chile. La ALDO ahora está precisamente en Uruguay y también en Chile. Expliquemos esto a la teleaudiencia, pues la partida de nacimiento, como lo dije, de la ALDO está en el Ecuador. Así es. La ALDO la creó, como tú bien dijiste, el presidente Roldós, para tener un organismo de la sociedad civil en América Latina que luchara por la democratización de los países asolados por las dictaduras. Luego de eso, cuando ya el continente eligió democráticamente sus gobiernos, se decidió que esta organización acompañara las reformas democráticas que se requerían para ir estableciendo condiciones democráticas más profundas. Y los pueblos indígenas, la Amazonía, los sectores más vulnerables de la sociedad como las minorías, en fin, los derechos de la mujer, de los niños. Y luego fuimos a la reforma educativa para incorporar los contenidos de derechos humanos, pero también la reforma de los sistemas penales. Hace 25, 30 años que estamos trabajando en eso. La educación en derechos humanos a las fuerzas militares. Ecuador fue el primer país del mundo que junto con nosotros y las Naciones Unidas desarrolló, cuando estaba el general Pago Moncayo a cargo de la fuerza militar, un programa de formación en derechos humanos para todo el ejército, que fue tan bien recibido por la comunidad internacional que luego se replicó en muchos otros países del mundo y recibió premios de las Naciones Unidas. Claro, porque había una aproximación con Fuerzas Armadas que en principio ALDO criticaba y cuestionaba en América Latina. Así es, porque aprendimos en el Ecuador que las Fuerzas Armadas ecuatorianas eran diferentes. Habían nacido de la Revolución Liberal de Alfaro, eran alfaristas, eran Fuerzas Armadas que estaban insertas en el corazón de la población, que apoyaban programas sociales, educativos, y que eran un baluarte, un pilar que contribuía a la consolidación de la democracia. Nosotros con esas Fuerzas Armadas trabajamos muy estrechamente. Sin embargo, llega el año 2009 y ustedes abandonan el país por decisión del presidente de la fecha, el economista Rafael Correa Delgado. ¿Por qué razón? Él argumentó que nuestro trabajo en la frontera de Ecuador y Colombia con los desplazados. Correcto. Plan Colombia y Plan Ecuador. Plan Ecuador. Nosotros trabajamos muy estrechamente
en este tiempo era Gustavo Larrea el ministro de la Seguridad, Ujú. en la formulación de un plan Ecuador diferente al Plan Colombia. El Plan Colombia era un plan de guerra. El Plan Colombia había aupado además las masacres de campesinos en el Putumayo con los falsos positivos y los paramilitares. Impulsado por Álvaro Uribe Vélez. Bueno, Uribe. Nosotros hicimos un censo en la frontera y descubrimos que habían decenas de miles de campesinos pobres y sobre todo mujeres y niños colombianos que habían buscado refugio en el Ecuador de manera informal, Sí, señor. atravesando el río San Miguel. Los desplazados. Entonces los censamos y los carnetizamos, le dimos un carnet humanitario inventado por nosotros, que es un instrumento que se usa en situaciones de conflicto para saber quién es cada una de estas personas. Además, estaban facultados por el estatus internacional del que goza la ALDO. Pero además es una práctica humanitaria, Ujú. porque de ese modo podíamos saber quiénes son, de dónde venían, cuál era la familia, en fin, ese tipo de condiciones, una base de datos, para Ok. poder usar nuestra asistencia humanitaria. Esa fue la excusa, ¿no? Pero esto se combinó con los sucesos de Angostura. Ujú. Cuando se produjo el ataque militar colombiano a la base de Raúl Reyes, esta base clandestina de las FARC en la frontera del Putumayo, En territorio ecuatoriano, claro. nosotros reaccionamos por varias razones. Primero, porque se trató de un ataque ilegítimo. Un país extranjero invadió a otro y realizó operaciones de guerra en esa operación. Más allá de contra quién haya sido, ese no es nuestro asunto. Nuestro asunto es que invadieron. Claro, pero Y la misma reacción tuvo el economista Rafael Correa. Entonces, claro, eso dice más allá, ¿por qué con se Florera. produjo la salida? ¿Por qué se produjo la salida de la ALDO? Justamente por esas fechas. Yo creo que caímos en la vorágine de el cambio de orientación del régimen de Correa. Ujú. Nosotros teníamos un trabajo muy estrecho con el Ministerio de Gustavo Larrea, que era el encargado de la seguridad y de la frontera. Pero por ese entonces ya el gobierno de Correa había empezado a virar hacia una conducta política autoritaria. Y yo diría, de abuso de poder, aún no era tan grave como ocurrió después. Pero ya nosotros veníamos señalando también esta persecución a los periodistas, agresión a la libertad de expresión, en fin. Luego vino un cambio de orientación mucho más profunda a partir de la supuesta sublevación policial. Ese suceso que cobró la vida de personas y que significó el ataque armado a un hospital, que es un crimen Ujú. contra la humanidad, significó el antes y el después, creo. Porque Ok. después de este suceso, el gobierno cambió absolutamente de cariz y se produjo el copamiento de todas las funciones del Estado, de la Ujú. función judicial, de la Fiscalía, la Procuraduría, del Consejo de Participación, en fin, y se fueron perdiendo las libertades de la población y sobre todo de los sectores críticos y creadores de opinión, como la prensa. Ok. Y claro, la presencia de un organismo como el nuestro allá iba a resultar muy, muy incómoda para ese viraje. Entonces usaron el tema de la carnetización, lo demonizaron y nos quitaron nuestro estatus. En el Ecuador tuvimos que salir en 2 días de allá. Ok, ok. Juan de Dios, actualizando un poco el tema, hay el afán de retornar la ALDO a su sede, quiero decir, a su sede original en el Ecuador. ¿Ustedes están en esa iniciativa Sí, claro. o esperan resultados electorales presidencialistas el 11 de abril que será en el Ecuador para determinar ese presente y ese futuro de la ALDO? Mira, tanto es así que nosotros queremos volver y en varias ocasiones nos reunimos con Correa después que nos echó de allá. Ujú. Y quedamos casi a las puertas de un regreso que nunca se produjo. Ujú. Y con este gobierno de Lenín Moreno también hemos estado conversando muchas veces sobre esta opción de volver. De hecho, él
tuvo la deferencia de derogar los decretos a través de los cuales Correa nos echó. Pero el regreso tiene otras condiciones para nosotros, y es que tenemos que volver en las mismas condiciones que Roldós nos creó, no desmejorado, no con un estatuto rebajado que nos amarre las manos y nos impida actuar. Ese es el punto en el que todavía no hemos logrado poner de acuerdo. ¿Y cuál será esa condición? Es bueno explicarla. Claro, nosotros teníamos un reconocimiento como un organismo diplomático, o sea, teníamos inmunidad para nuestro personal extranjero. Ok. Y eso lo queremos mantener, porque de lo contrario solo podemos operar con personal nacional. ¿Qué clase de visa vamos a tener? Un extranjero con cualquier otro tipo de visa no puede opinar sobre los asuntos del país, no puede intervenir en cuestiones internas, sería expulsado inmediatamente por abuso de la visa. Ok. No podemos volver en esas condiciones. ¿Y recursos y financiamiento de sus operaciones? Siempre nosotros hemos contado con el apoyo de distintos organismos y países extranjeros como Noruega, Suecia, Dinamarca, Inglaterra, Naciones Unidas, la Comunidad Europea. En fin, hay recursos para... Pero también el Estado siempre nos pone algo de recursos. Y generalmente es una sede, un lugar donde funciona. Sí, sí. O sea que tienen el reconocimiento de Naciones Unidas actualmente, el apoyo inclusive. Claro, porque este es un organismo que está vinculado al Consejo Económico y Social de la ONU y tiene estatuto constitutivo de la UNESCO. Ya, pero el retorno entonces está atado a los resultados del 11 de abril. Cualquiera que sea el que gane, el 11 de abril nosotros vamos a pedir, entrevistarnos y seguir con este trámite que entendemos que tiene sus dificultades y sus oposiciones. Cualquiera que sea, aunque sea el candidato apoyado por Correa, Arauz, también hablaremos con él si es que él llega a ser la primera autoridad del país. En el afán de regresar, pero en estas condiciones, con libertad. De acuerdo. Entonces, la ALDO, a pesar de todo, se ha mantenido vigente y con su tarea trascendental de defensa de los derechos humanos en la actualidad. ¿No es verdad? Sí, 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 seguimos trabajando y es probable que creemos una sede importante en República Dominicana con el nuevo gobierno de allá. Seguimos en lo nuestro. Enhorabuena. Entonces, eso les da facultades, les da derecho, les da institucionalidad para opinar sobre casos como las recientes masacres en las cárceles ecuatorianas. ¿Qué opinión tienen sobre este tema? ¿Qué defensa, qué acción van a cumplir, Juan de Dios? Nosotros ya nos pronunciamos inmediatamente ante este horror. Digo que este horror, que además repugna a la conciencia civilizada de la humanidad, con decapitaciones, mutilaciones, quemados vivos, es algo dantesco, como un ritual satánico que vimos en las cárceles. No es un hecho espontáneo, no es una acción aislada o producto de la coyuntura. Esto viene fraguándose de hace mucho tiempo. Mire, venimos hablando con las autoridades ecuatorianas de la urgencia de reformar el sistema penitenciario por más de 20 años. Yo diría 30 años. Este es un sistema colapsado. Y claro, para las autoridades encargadas de la administración de los penales resultó más cómodo, más fácil pactar la administración y la gestión carcelaria con los jefes de las mafias. Y les pareció que eso estaba bien. Pero cuando el Estado enajena una de sus funciones en las mafias, en el crimen organizado, está facultándoles a ellos a imponer sus normas, sus reglas, y sus reglas son violentas, son la imposición de un poder mayor sobre los demás. Pero ¿qué pruebas hay para decir que pactaron con las mafias? Eso es gravísimo. Mire, hay que decir las cosas como son. Los grupos del crimen organizado que se apoderaron de las cárceles y las transformaron en una guerra territorial no se formaron ayer. Estos grupos ganaron poder dentro de las cárceles con la omisión o con la connivencia de las autoridades, porque los
privados de libertad están ahí. Es responsabilidad, como dice Naciones Unidas, desde el año 55. Es responsabilidad del Estado que les priva de libertad gestionar las prisiones, mantener la paz y el orden interno de las prisiones y respetar los derechos, los demás derechos, aparte del de la libertad, a que tienen derecho, por decir de nuevo, los presos, ¿no? Es el Estado el responsable, no hay otro. Ujú. Y este Estado tiene inteligencia, capacidad de fuerza, de seguimiento, tiene funcionarios a cargo de los penales, saben lo que está pasando. No puede pasar desapercibido la existencia de armas, de organizaciones criminales que imponen su voluntad sobre los más débiles, la ejecución de crímenes, porque además, asociado a esto están los tráficos. Cuando la mafia toma el control de los penales, ellos se encargan del tráfico de drogas, del tráfico de alcohol, de los tráficos sexuales, de los permisos, de los traslados y van avanzando y copando más espacio que corresponde al Estado. La alimentación, las asignaciones médicas, las visitas, los privilegios, todo pasa a control mafioso. Y esto desemboca en lo que vivimos. O sea, la mafia impone su ley, las mafias luchan entre ellas por controlar porque para ellos es muy apetecido tener este poder, el control de las cárceles. Sí, señor. Ahora, esto no solo ocurre hacia el interior de los penales, esto se prolonga hacia afuera. Los presos tienen, los mafiosos presos tienen afuera redes, cómplices, operadores, también familiares, tienen comunicación, tienen capacidad de concertar. ¿Cómo pueden superar la capacidad del Estado si desde adentro de las cárceles son capaces de concertar acciones criminales violentas y masivas como las que cometieron? Y ese, hay el riesgo, naturalmente, de que se expanda hacia exteriores de las cárceles esta violencia. Pero Sí, yo sí. quiero preguntarle, Juan de Dios, ¿la ALDU tomará una iniciativa a nivel internacional de defensa de los familiares de aquellos 79 personas detenidas que fallecieron, que perdieron la vida en las circunstancias que conocemos? Digo, ¿la ALDU tomará esa iniciativa para buscar resarcir los derechos o reparar aquellos derechos afectados de los familiares de los fallecidos? ¿Va a tomar Bueno, esa iniciativa? esa en particular es muy difícil porque nosotros no tenemos capacidad operativa en el Ecuador aún, por lo que ya hablamos. De Pero acuerdo. hemos enviado un informe pormenorizado al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Hemos solicitado que se envíen observadores para tener un diagnóstico más preciso de todo lo que ocurrió y en base a eso que la comunidad internacional active los mecanismos, porque no se olvide que Ecuador está obligado al cumplimiento de estas reglas mínimas de tratamiento de los detenidos que fueron revisadas recién en 2015. Ahora se llaman las reglas Mandela, porque fue en Sudáfrica, ¿no?, donde Sí, se señor. revisaron. Y ya el Consejo, la alta comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ya eh, modernizó la vigilancia sobre el cumplimiento de estas reglas mínimas. Entonces, no es que estos hechos ocurrieron en Ecuador y no va a pasar nada. Estos hechos conmocionan a la comunidad internacional y se activan los mecanismos de protección de los derechos humanos. ¿Usted Desde cree, Juan luego, de Dios, usted cree, Juan de nosotros, Dios, que les asiste derechos para repararlos precisamente a los familiares? ¿Usted está pero consciente por de aquello? supuesto, no solo reparar. Aquí tienen que operar los cinco pasos establecidos por Naciones Unidas cuando ocurren violaciones de los derechos humanos. ¿Verdad? ¿Qué pasó? ¿Cómo pasó? ¿Quiénes fueron los responsables del Estado por omisión, por faltar a sus deberes o por gestión cómplice, si es que se da el caso, hacer una investigación profunda? ¿Qué pasó? La verdad. Luego, justicia. Tienen que los responsables, autores, cómplices, encubridores y otros recibir sus castigos. Reparación. Tiene que repararse la violación de los derechos de las personas a sus deudas, a sus familiares o a los sobrevivientes. Memoria. Esto no se debe olvidar.
lo que tú estás haciendo es parte esencial del comportamiento de una sociedad democrática. La memoria no se debe olvidar. Y finalmente el compromiso de no repetición, o sea, el nunca más. El Estado está obligado a tomar las medidas para garantizar a la comunidad nacional e internacional que esto no volverá a ocurrir. Nosotros hemos propuesto al gobierno ecuatoriano nuestro concurso, le hemos ofrecido tener una cooperación técnica y desplegar en las cárceles del país un equipo internacional de expertos que ayude a formular una nueva propuesta de reforma integral del sistema de rehabilitación social en el país. Porque este ya colapsó. Esto no se va a curar con unos parches, con algunas medidas más bien de publicidad, de sacar a algún funcionario. Esto requiere cirugía mayor. O tendremos otra vez que lamentar en el futuro sucesos como este. Pero Juan de Dios, si las mafias forman parte del Estado y el Estado pactó con ellas, ¿cuál es el punto de rompimiento, de quiebre de esa relación para el resurgir administrativo, técnico y humano de las cárceles ecuatorianas? Cirugía mayor, querido Wilmer. El país requiere cirugía mayor. El Ecuador es un país bueno, la gente del Ecuador es buena. Esencialmente es uno de los países cuya población siempre está manifestando a través de sus conductas colectivas una opción por la bondad. El problema no está en la población, no es un país caducado o colapsado en su totalidad. La ética de la población sigue vigente. Es un país bueno, de gente buena, y merece que sus instituciones funcionen al menos en el respeto de los derechos fundamentales. Si no funcionan otros aspectos de la vida, bueno, los procesos electorales sirven para que los pueblos vayan escogiendo otras autoridades. Pero al menos tiene que haber un compromiso de su clase dirigente de que los derechos mínimos fundamentales de la población, toda la población, serán garantizados. ¿Qué responsabilidad tiene el Poder Judicial y el Poder Legislativo en esta circunstancia? Porque estamos criticando la administración de las cárceles, que es una concurrencia directa del gobierno de turno, pero también están los poderes judicial y legislativo. Pero por cierto, miren, es el Estado el responsable, todos sus poderes, De acuerdo. todas sus expresiones. La discusión sobre la reforma del sistema penitenciario sigue empantanada en el Parlamento por años y por décadas. No, no se, toda la capacidad creativa de los legisladores no se ha expresado en la formulación de una modernización del sistema y humanización. Los jueces, claro, les resulta mucho más cómodo satisfacer el requerimiento de los afectados por delito, encarcelando presos. Mire, las cárceles se han transformado en almacén de seres humanos. Nadie sale rehabilitado de esos infiernos. Más bien salen especializados en el delito. Sí. Se vulneran todos sus derechos. Son sometidos a violencia permanente y cotidiana. ¿Por qué hay tanto preso? Hay cientos de miles de presos en América Latina por microtráfico. Y salen de las cárceles peor. Y desde las cárceles se administra el tráfico. Hay otra forma en que podamos enfrentar este tema que es más bien de salud pública que de cárcel. Y los que han caído en el microtráfico, que son gente que viene de la pobreza, ¿podrían recibir de los estados otro tratamiento realmente rehabilitador? Luego, los delitos menores o de mínima o baja gravedad, ¿por qué tienen que estar mezclados con los otros? Sí, sí. Podemos tener otro sistema que no signifique almacenar y almacenar sin control seres humanos en esos infiernos y ofrecerle al que faltó o delinquió de un modo menor, digo, leve o menos grave, otras opciones realmente rehabilitadoras. Y sin ninguna actividad ni mental, ni física, ni artesanal, ni nada. ¿Por qué toda esa gente no puede tener acceso al trabajo?
a ganarse su pan, a devolver a la sociedad lo que da para su propia Sí. mantención en alguna medida y trabajar para sus familias. Ahora, también me hago yo la pregunta, Juan de Dios, ya en la parte final de este grato diálogo, también no fallan los organismos internacionales, más allá de la ALDU, más allá de la ALDU, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Uno de sus tres postulados, el segundo se refiere al monitoreo de la situación de los derechos humanos de los Estados miembros. ¿Cuál ha sido el trabajo de la CIDH? Bueno, la CIDH es un organismo jurisdiccional, o sea, está para conocer los reclamos, las denuncias, más que, esa es como su vocación esencial. Entonces, opera sobre eso, sobre las denuncias, los reclamos o las invocaciones de medidas cautelares, es para eso, principalmente. Pero la OEA, de la que somos miembros, Señor. sí tiene mandato directo y debiera generar los recursos para que aporte asistencia técnica en esta y otras materias a los Estados miembros. Lamentablemente en nuestra región nos hemos acostumbrado a que hay ciertas áreas, como la de los presos, por ejemplo, que no merecen atención, puesto que hay otras áreas de la gestión pública que están tanto o más deficitarias como la salud. Alguien podría decir, ¿y por qué vamos a atender a los presos criminales malvados y no vamos a usar esa plata en comprar vacunas? Es que también hay que comprar vacunas. Claro. También. Eso es el Estado democrático moderno, que destine los recursos a donde se necesitan. El problema es que la gestión económica de nuestros países está hace mucho tiempo colapsada. Sí. Y hemos perdido de vista que gobernar es para el bien común y no para administrar los intereses poderosos que se disputan el reparto de la riqueza en nuestros países. Lo cierto es que la ALDU va a dar pasos concretos sobre el sistema penitenciario ecuatoriano en las próximas horas. ¿Podríamos resumirlo? Bueno, primero hemos ofrecido, como te digo, al presidente y formalizaremos la próxima semana una propuesta técnica al gobierno para hacer un diagnóstico acabado de la situación de cada penal y formular con eso, en el plazo máximo de un año, una propuesta integral de reforma del sistema penitenciario, carcelario y de rehabilitación. Ya. Nosotros ya hemos hecho este trabajo en Bolivia, por ejemplo, y tuvimos grandes resultados en este trabajo. Tenemos el personal técnico, la expertise, la capacidad de hacerlo, y la ponemos al servicio del Ecuador. Más allá de eso, ya dependerá de las nuevas autoridades, porque estamos a puertas de un cambio, cómo continuar o no con este trabajo. Y retornar al país, que esa es la meta final. Pero haremos una gran fiesta cuando volvamos y nos podamos abrazar debajo de ese sol maravilloso de Quito, el Quito equinoccial que tanto extraño. Juan de Dios, muchas gracias, su gentileza. Es un honor y es un gusto platicar con usted porque conoce a nuestro país, porque ha sido un permanente defensor de los derechos humanos de América Latina, porque es un seguidor fiel de la doctrina Roldós en materia de defensa de los derechos humanos en América Latina, en el Cono Sur especialmente, lo cual debe enorgullecernos a los ecuatorianos, conocernos más de lo capaces que somos y paralelamente también de dar nuestro aporte, nuestro apoyo, y qué mejor con gente valiosa como tú, Juan de Dios, para salir adelante, en este caso, en materia de defensa e integridad de los derechos humanos que a todos nos corresponde. Te agradezco mucho tus palabras, Wilmer. Deseo el mayor de los éxitos a tu emprendimiento comunicacional. Tú eres un gran creador de opinión de los que el Ecuador necesita con mucha hambre. Juan de Dios Parra, secretario general de la Asociación Latinoamericana de los Derechos Humanos, ALDU, en su participación aquí en el testimonial. Muchas gracias, Juan de Dios. Gracias a ti. Hemos presentado el testimonial, transparencia de la verdad. De lunes a viernes desde las 18:30.